Decidimos que fuera él el pregonero este año, se lo propusimos y aceptó con mucho gusto. Así que le damos la bienvenida. Ruego por favor un poco de silencio y para que se pueda oír el pregón. Venga, muchas gracias y le damos la bienvenida a Luis. Gracias, Pablo. Bueno, lo primero, saludar a los vecinos que están colaborando en atendernos, los camareros, etcétera, que realmente son las personas que tienen más mérito de todos los que estamos aquí en estos momentos. Y después, como yo me veo en este momento afrontando este reto, que no hubiese contado nunca con él, lo primero que se me ocurrió fue coger un folio y un bolígrafo y pensar, ya que tengo la oportunidad de dirigirme a los vecinos, de hacer algunas reflexiones y compartirlas con ellos, bueno, pues voy a hacerlo por escrito para que llegado el momento no se me olviden las ideas, ¿no? Por lo tanto, voy a empezar a leer lo que en su momento escribí para todos vosotros. Por supuesto, lo primero, buenas noches y felices fiestas para todos. Este año la Comisión de Fiestas me ha propuesto el reto de ser el pregonero. Evidentemente es un honor que agradezco. La duda es si seré capaz de estar a la altura. En este papel me han precedido personas de alto nivel, entre otros Pili la maestra guisandera, Marino Solares, el exfutbolista del Sporting, Jesús, gran cantero, y evidentemente otros muchos que también tenían un gran nivel. Los tres que he mencionado tenían fuertes vínculos con Castiello. El ser pregonero supone tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones con los vecinos. Yo hablaré de los siguientes temas: las fiestas y su significado, el pueblo y la comunidad de vecinos, la convivencia intergeneracional, la defensa de lo rural y de sus señas de identidad, el desarrollo integral de las personas y temas pendientes en el pueblo. Empezamos por el primero de ellos, las fiestas y su significado. Las fiestas de Castiello se celebran en honor de San Juan y también en honor de la tradición y de las personas que nos precedieron. Es una manera de recordar y al mismo tiempo de compartir con las amistades y con los vecinos en un ambiente de alegría y jolgorio, siempre amenizado por buena música y acompañado de rica comida. Para que un pueblo pueda tener fiestas se necesita que el pueblo tenga cierta entidad, una población aceptable, además de la colaboración vecinal y sobre todo una asociación de vecinos y dentro de la asociación una comisión de fiestas entregada que dedique trabajo y tiempo a la organización. Muchas gracias, amigos. Si falla una de estas tres cosas, no se podrían tener las fiestas. Por lo tanto, gracias a todos, al pueblo, a los vecinos y de manera especial a la Comisión de Fiestas por su gran trabajo. Vamos con el segundo apartado de la reflexión, el pueblo y la comunidad de vecinos. El pueblo es una localización geográfica, pero sobre todo es una comunidad de vecinos. El pueblo lo constituyen las personas que lo habitan. Es importante que los vecinos compartamos los valores de respeto,
tolerancia, solidaridad, de buena convivencia y del cuidado de lo público, de aquellos espacios que son de todos y que compartimos. La limpieza y el cuidado de los caminos es responsabilidad de todos, pues todos nos beneficiamos en la misma medida. Un capítulo especial merece la acogida que les brindamos a los nuevos vecinos. La comunidad es un ente vivo. Algunos vecinos se marchan y otros vienen. Cuando algún vecino aterriza en Castiello, deberíamos facilitarle, en la medida de lo posible, su adaptación al pueblo. A su vez, los nuevos vecinos deberán adaptarse a las costumbres del pueblo e intentar empaparse de la sabiduría acumulada por los vecinos a lo largo del tiempo. Como dice el refrán, mi mejor hermano, el vecino más cercano. La buena convivencia deberíamos empezar por ejercerla con las personas que tenemos más cerca, evidentemente con la familia y con nuestros vecinos. Quizás podríamos plantearnos como propósito de las fiestas de Castiello 2025 hacernos la vida más agradable unos a otros. Recordando la idea recogida en el discurso de investidura de John F. Kennedy en el 1961 y aplicada a Castiello de la Marina, me atrevo a decir: no pienses qué puede hacer tu pueblo por ti, piensa qué puedes hacer tú por tu pueblo. Nos vamos con el tercer apartado de la reflexión. Es breve, pero es muy importante. La convivencia intergeneracional. Esta es una riqueza poco explotada. Los jóvenes aportan vitalidad y conocimientos en nuevas tecnologías. Las personas mayores aportamos conocimientos fundamentales basados en la experiencia. Todo sumado supone una potencialidad impresionante. El tercer apartado, la defensa de lo rural y de sus señas de identidad. Lo rural es campo, son animales, es naturaleza, es aire puro, son los ruidos y los olores típicos, el ladrido del perro, el balar de las ovejas, el mugir, el canto de los grillos, el croar de las ranas y de los sapos, el sonido de los cencerros, el sonido de los tractores, los olores de lo rural, el olor de la hierba seca, el olor de los animales, el olor de la naturaleza. La tranquilidad es otra seña de identidad de lo rural, lo mismo que los productos de la huerta y los huevos de gallinas conocidas. En el pueblo podemos observar con frecuencia el milagro de la vida, a través de la reproducción de los animales, de las plantas y de los árboles. Es algo único el caminar por la zona rural y poder charlar con los vecinos, a la vez que observamos el paisaje y todo lo que lo envuelve. A los que nos gusta el pueblo y lo rural, cuando intentan quitarnos su esencia, debemos unirnos para defenderlo. Por nosotros mismos, por las generaciones que nos precedieron y por las generaciones venideras. Los supuestos parques de baterías al lado de las poblaciones son un buen ejemplo de cómo pretenden destrozarnos el medio ambiente y nuestras condiciones de vida y de salud. En la zona rural somos pocos vecinos, de ahí la gran importancia
estar unidos y de colaborar todos en función de nuestras posibilidades. Como indica Pedro Simón en su libro Los Ingratos, los pueblos han sido el lugar donde más felices hemos sido y donde querríamos volver. Son nuestros santuarios. El siguiente apartado, el desarrollo integral de las personas. Los seres humanos, para desarrollarnos de manera armónica, necesitamos desarrollar, entre otras, la parcela de interacción social, la parcela intelectual, lecturas, radio, televisión, intercambio de informaciones, la parcela del trabajo, la parcela del ejercicio físico, la parcela afectiva y la parcela del ocio. Las fiestas de pueblo nos ayudarán a desarrollar al menos las parcelas de interacción social, la afectiva, la de ocio y, para los que les guste el baile, también la parcela del ejercicio físico. Y si leemos el libro de las fiestas, también desarrollaremos la parcela intelectual. Como podéis comprobar, las fiestas son beneficiosas en muchos aspectos. Aquí estamos de paso, por lo tanto, debemos aprovechar los momentos agradables como las fiestas de Castiello. Un llamamiento especial para la juventud. Teniendo en cuenta que la juventud no se vive dos veces, disfrutad de las fiestas, pero hacedlo siempre con responsabilidad y empatía. Para mí una de las palabras clave es la responsabilidad, y como educador siempre intenté inculcársela a mi alumnado. Responsabilidad en todas las situaciones y a cualquier edad. La empatía, como sabéis, es ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, lo que a mí no me viene bien, tampoco les vendrá bien al resto de las personas. Gracias. Nos vamos con el último punto, porque ya estáis deseosos seguro de escuchar la música. Temas pendientes en el pueblo. Estamos de fiesta y también en los momentos alegres conviene ser conscientes de los temas pendientes para el pueblo. El saneamiento. Nos vamos arreglando con las fosas sépticas, pero todos vemos que en la cuestina que sube a Ventagarranas de vez en cuando hay un hedor considerable. Por ejemplo, el saneamiento es una carencia que habrá que ir subsanando. La seguridad ciudadana. Hace unos 4 meses que hemos vivido en este pueblo un hecho increíble. Ya no es el robo, es la paliza bestial que recibió un vecino de esta localidad. Y poco tiempo después, escasamente un mes después, otros vecinos recibieron también robo y palizas. Desde entonces, evidentemente, en este pueblo sentimos inseguridad, al menos mucha más de la que sentíamos antes de estos tristes acontecimientos. Y lo más grave es que algunos de esos responsables, de esos delincuentes, siguen viviendo en impunidad. Esperamos que las fuerzas de seguridad del Estado hagan su trabajo y los detengan, y que al menos cumplan su merecido. Otro tema pendiente, o al menos que está en el aire y que hemos luchado todo un año. Recordaréis que justamente en las fiestas el año pasado nos enteramos del intento que tenía la administración y las empresas de colocar un parque de baterías, un supuesto parque de baterías
en el centro del pueblo, en Venta de las Ranas. Desde entonces hemos luchado, pero todavía la espada de Damocles sigue en el aire. Estamos todavía con nuestros recelos porque hay muchos intereses económicos por medio y muchos cazas subvenciones. Otro tema que también sería importante conseguir es el callejero, un callejero fiable, donde se reflejen todos los domicilios y cuando haya alguna emergencia, las personas que vengan a ayudarnos o a atendernos lleguen sin problemas a los diferentes domicilios. Esperemos que estas preocupaciones se vayan aclarando y desarrollando siempre en beneficio del pueblo y de sus vecinos. Puxa Asturias, puxa Castiello, puxen las fiestas de Castiello. Felices fiestas para todas las personas. Muchas gracias, Luis, por el pregón. Vamos a esperar un poco que vamos a hacer entrega. Bueno, muchísimas gracias al pueblo, a la Asociación de Vecinos y a la Comisión de Fiestas por el detalle, evidentemente, y por haberos acordado de mí para ser el pregonero, el reto del pregonero de este año. Muchísimas gracias. Felices fiestas.